Entonces, para organizar un poco toda esta idea sobre qué es el neoliberalismo, que me lo han pedido, yo me voy a concentrar en tres cosas. Como una ideología, segundo, como una forma de gobernar y de gobierno, y esto implica instituciones y procesos, y en tercer lugar es también el aspecto pues que casi todo el mundo conoce, que es el de los paquetes de políticas, ¿no? Y que son lo que normalmente vemos en las noticias. Entonces, en primer lugar, como ideología, esto tiene que ver con la naturaleza misma de la teoría económica moderna, que es deductiva, o sea, es de arriba para abajo, parte de considerar una serie de supuestos generales de cómo funciona el ser humano y su entorno, cómo interactúa entre sí a través de los mercados, y después se hace una serie de inferencias respecto a cómo es que funciona la economía humana, los intercambios entre los seres humanos y los distintos agentes económicos. Entonces, toda esa teoría económica moderna es no propiamente una ciencia, es una disciplina, o si queríamos forzosamente verlo como una ciencia, es la ciencia del capitalismo. Es decir, cómo estudiar metódica y científicamente el fenómeno del capitalismo, como un fenómeno inducido además. Entonces, podríamos pensar que la teoría económica moderna es una teoría normativa más que descriptiva. Entonces, partiendo de ese supuesto, entonces ello acerca mucho, si nos percatamos de ello, a través de esto que acabo de decir, nos acerca mucho a la ideología, es decir, la teoría económica moderna se acerca mucho a ser una ideología, en el sentido de que es un conjunto de ideas normativas con una agenda específica. Esa es de hecho la definición de ideología. Si no fuera normativa y si no tuviera una agenda, sino el propósito fuera la persecución del conocimiento, entonces sí sería una ciencia, pero como es un conjunto de ideas normativas con una agenda y cuyo carácter no es eminentemente cognitivo, estamos delante entonces de una ideología. Y obviamente las ideologías tienen ciclos de vida, ¿no? Como otras cosas en las que nace, hay una cúspide, empieza a fracasar, finalmente fracasa del todo y otra vez se inicia otro ciclo, pero con otro conjunto de ideas que lo reemplaza, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de básicamente dos grandes conjuntos de ideas, ¿no? Aquel que piensa en el orden natural de la economía como un orden que no pertenece a nadie, ni está inducido por nadie, sino que es un orden, como su palabra lo indica, natural, establecido por mercados autorregulados entre agentes económicos. Y entonces eso se presenta como algo muy bueno, que no requiere de autoridad, y obviamente esto también va a poner posibilidades a la sociedad de prescindir de abusos de autoridad y de despotismos, autoritarismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre están clamando los neoliberales es esta búsqueda de una especie de autorregulación del orden social y de su economía sin la intervención de agentes que pudieran ser abusivos o autoritarios o que llevaran a la sociedad por un camino no deseado. Entonces, ese está por un lado, digamos que ese es el paradigma 1, vamos a llamarle, así en abstracto, y luego está el paradigma 2 que dice no, los mercados, los agentes económicos no siempre se saben comportar, sus preferencias a la hora de elegir no siempre conducen a una sociedad justa o equilibrada,
y los mercados muchas veces tienden a concentrar el poder vía la tecnología y con ello pues el dinero, tienden a concentrar poder y finanzas, y eso genera después otro tipo de problemas a nivel de instituciones y a nivel del bienestar general de la sociedad, y ya más recientemente el bienestar del planeta y los ecosistemas. Entonces estos son los dos grandes paradigmas que están como continuamente en pugna desde hace cual menos un siglo, ¿no? Y se le llama neoliberalismo porque hubo antes, en el siglo XIX, con Adam Smith principalmente, los economistas clásicos se definían como los liberales de aquella época. Y recordemos que antes la economía era una filosofía moral, era el pensar cómo se ordena la sociedad y lo que la sociedad hace en términos de producción. Entonces el liberalismo en aquel tiempo era una cosa que consideraba la intervención del Estado como algo normal. O sea, estamos hablando del liberalismo clásico. Entonces, a partir más o menos como de entre las dos guerras mundiales, después de la Primera Guerra Mundial, surge en Alemania, en Friburgo, esta idea de hacer renacer el liberalismo clásico del siglo XIX, y eso por primera vez le llamaron neoliberalismo. Estamos hablando de los años 20, ¿no? Realmente, pero ese es el vocablo como tal de neoliberalismo, pero realmente más bien se resucitó de una manera pragmática y más global, más bien por allí de los años 70, ¿no? Después de una etapa de evolución teórica en los 40s y 50s con un individuo que se llamó Friedrich Hayek, que es considerado el padre del neoliberalismo, ¿no? En el que habla de cómo esta idea de este orden natural del que hablaba Smith, pero llevado aún más lejos, ¿no? Y de una manera más refinada, porque la sociedad también era más sofisticada. Entonces Hayek lo que hace, habla de el valor del individuo y de la libertad, digamos que esos son los dos principales valores que él defiende a través de su ideología y programa económico, ¿no? Esto se extiende, y llegados más o menos los años 60 y 70, vemos como en la Escuela de Economía de Chicago, en Estados Unidos, la Universidad de Chicago, genera una serie de individuos, de grupos, encabezados principalmente por alguien que es muy conocido a estas alturas, que es Milton Friedman, el economista. Y a principios de los 70 se realiza un experimento social, tras de obviamente una promoción del nuevo esquema de economía neoliberal monetarista, se le conoce, que consiste en bajar las inversiones e incrementar la tasa de interés para que los mercados financieros empiecen a ser un poco más libres de capturar sus rentas por todos lados. Ese es básicamente lo que es. Y el experimento social consistió en imponer a rajatabla el programa económico neoliberal. No se le conocía así en aquel tiempo, pero es lo que era en Chile, en el país de Chile, haciéndole golpe de estado a Salvador Allende. Esto fue una cosa terrible, o sea, vemos como los bombarderos avientan pues bombas sobre el Palacio de la Moneda, que era el Palacio de Gobierno en Chile, y cómo literalmente hacen a un lado por la fuerza a un gobierno socialista elegido democráticamente, que era el de Salvador Allende. Y esto lo documenta de una manera muy, muy popular, o sea, se sabía desde hace mucho, pero quien digamos lo documentó de una manera más masticable para el gran público fue Naomi Klein, esta periodista canadiense, a través de un libro conocido como La Doctrina del Shock, The Shock Doctrine, que más tarde lo convirtieron en un documental como de 1 hora más o menos, y que vale mucho la pena ver, y aquí voy a poner un vínculo para que lo veas.
En ese documental se ve cómo el programa económico neoliberal no es algo que nace orgánicamente de las bases de una sociedad, sino es algo que tiene que ser impuesto por dos vías. El aprovechamiento del gran endeudamiento que tienen los países no tecnológicos que compran caro y exportan barato, como Chile. Ese endeudamiento luego se vuelve un perjuicio político al no poder estos países, y esto incluye a México, negociar sus deudas externas. Y entonces eventualmente los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional eventualmente generan presión para hacer que estos países adopten políticas de ajuste estructural, así se le empezó a conocer. Y esto ¿en qué consiste esto? Pues en reformar todo su sistema político y económico para acomodar un nuevo tipo de capitalismo aún más profundizado en cuanto a algunas de sus malas manifestaciones, como es la concentración de dinero, de poder en corporaciones globales y en los gobiernos en los cuales están radicados los grandes centros de poder, ¿no? Entonces el programa económico del neoliberalismo incluye cosas como desregular la economía en general para permitir finanzas globales, darle autonomía al Banco Central y que ya no dependa de las decisiones del gobierno, sino que sea un ente autónomo. Y este ente autónomo va a encargarse de establecer los vínculos funcionales con una economía de finanzas global. Otro aspecto interesante del programa neoliberal es la desregulación de instituciones paraestatales, que verdaderamente el Estado deje de ser actor y se concentre en ser rector, ¿no? Entonces se desregula la economía, pero al mismo tiempo se privatizan. Hay un programa de privatización de empresas paraestatales, y entonces esto lo vemos claramente en México, como ocurrió con la privatización de ferrocarriles mexicanos, la privatización de todo, o sea, desde ingenios azucareros hasta el ferrocarril, los teléfonos de México, industrias de telecomunicaciones en general. Y obviamente después vemos ya cosas como la banca, aunque bueno, ahí fue una cuestión menos directa. Y entonces esto da por resultado una economía en la que prevalecen redes de poder globales asentadas localmente. Y entonces esto genera una gran concentración de la riqueza y genera un desmantelamiento del aparato productivo de los países, porque otra de las características del paquete económico del neoliberalismo es la instrumentación de una economía de exportación en la que se hace uso provechoso de las ventajas comparativas y competitivas a nivel internacional global. Esto lo que significa es que de pronto llega un monito y dice: México no tiene vocación para producir sus alimentos, salvo esto, esto y esto. Y entonces tú te vas a dedicar al turismo, a producir tequila y a cultivar aguacates, ¿no? Tú no tienes vocación para el resto de las actividades agropecuarias. Entonces se empieza a desmantelar todo el aparato productivo, sobre todo del campo, pero también industrial y de servicios. Y nada más nos empezamos a abocar a aquellas cosas en las que somos competitivos a nivel global. Entonces esto es terrible, porque se pasa de una economía en la que había conocido como desarrollo estabilizador durante, pues cuando menos después de la posguerra, al menos tuvimos ese régimen al menos unos 30 años con crecimientos del 6% de la economía. Digamos que desde finales de la guerra hasta principios de los años 80, todo eso fue
desarrollo estabilizador que mantuvo al país vigoroso en creación de industrias. Teníamos industrias incluso como industria electrónica, industria automotriz y de autopartes propias, y una serie enorme de cosas que producíamos en el país y que las generaciones actuales no ven porque esos sellos, esas marcas ya desaparecieron, y ahora pues las nuevas generaciones están familiarizadas con todas las industrias y productos producidos en otros lados, y no se dan cuenta que antes habían muchas industrias mexicanas, no de calidad mundial, pero en vías de serlo, porque por algo se empieza, ¿no? Entonces, pero ya teníamos asentada una base industrial muy importante en una diversidad muy amplia de sectores de la economía. Entonces se dejan de producir muchos de los alimentos, adquirimos una dependencia alimentaria de alrededor del 40% de los alimentos, es decir que hasta todavía el presidente Peña, el gobierno de Peña, importábamos 40% de los alimentos en el país, ¿no? Cuando antes solo importábamos, antes del neoliberalismo importábamos solo algunas cosas que no podíamos producir, ¿no? Entonces, bueno, se hizo famoso el secretario de aquel tiempo de Industria, Herminio Blanco, porque cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, que es uno de los aspectos claves de la política neoliberal internacional, este tratado con Estados Unidos y Canadá, se le preguntó al secretario de Industria de aquel tiempo, Herminio Blanco, que cuál iba a ser la política industrial del país, y él de manera muy sintomática respondió que la mejor política era la no política industrial. Esto lo que significaba, en aquel tiempo mucha gente no se dio cuenta lo que significó en ese momento, es dejárselo todo a los mercados, porque los mercados son sabios reguladores y ubicadores de dónde deben de estar los empleos, dónde deben de estar las inversiones, dónde están las ventajas competitivas del país, y el gobierno debe de intervenir lo menos posible, no debe de tener proyectos de inversión ni políticas de Estado, eso se anula. Entonces es muy interesante cómo el neoliberalismo se manifiesta en este desmantelamiento del campo y de la industria, y se le empieza a dar apoyo a cosas como la exportación de petróleo crudo, el turismo, la exportación, pero de muy mala manera, de productos como el café, el tequila, el aguacate, de maneras frecuentemente muy desorganizadas y que no convienen al país. Y nos abocamos a cosas también como las fresas, los jitomates, ¿no? Algunas hortalizas. Y en materia industrial nos convertimos en manufactura, en maquila barata, mano de obra barata, sobre todo asentada en los lugares estratégicos del país, que son las fronteras y también cerca de los grandes puertos marítimos, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacerle el favor a las naciones poderosas a la hora de repartirse la producción y los mercados. Nos volvimos, por cierto, en esos momentos un gran consumidor de productos externos, al no ser autosuficientes, ni alimentaria, ni tecnológicamente. Entonces nos volvemos consumidores, ¿no? Ahí comenzó esta idea del ciudadano del mundo, ¿no? Y entonces eso profundizó la deuda que teníamos, ¿no? Que nos hizo entrar en este esquema de ajuste estructural, y entonces esa deuda se empezó a pagar con el propio petróleo, y eso es lo que explica por qué el petróleo se utilizó para hipotecar, es decir, hipotecamos al país a través del petróleo, porque no podíamos pagar nuestra deuda externa. Entonces todo esto que se empezó a coccionar con los gobiernos, sobre todo pues desde antes, esto viene desde la Madrid, como vinieron preparando la reforma energética hasta culminar en 2013 con Peña. Todo eso es resultado también
de lo que le pasa a todos los países no tecnológicos, ¿no? Comprar caro toda clase de cosas y vender barato cosas sin valor agregado, sin procesamiento. Y una de ellas ciertamente el petróleo crudo, no darle ningún valor agregado y venderlo crudo, porque es lo que, según gente como pues, todos los que nos han gobernado y luego personajes ahí propaganderos como Gabriel Cuadres se ponen a decir no nos conviene refinar el petróleo, hay que dejar que otros lo hagan, ¿no? Eso es típico de del pensamiento neoliberal. Entonces eso nos genera una situación de extremada vulnerabilidad. Y actualmente estamos en un proceso de recuperación de esa cruda, de esa borrachera de política económica. Y no podemos ahorita pronosticar cómo van a ser las cosas, pero podemos al menos sospechar que el cambio de rumbo se está dando. En 2009, ya la Conferencia de las Naciones Unidas para la UNCTAD sacó un informe, que es la de las Naciones Unidas para el Intercambio y el Comercio, Trade and Commerce, bueno, sacó un informe en 2009 sobre cómo ya el programa neoliberal, que es además un programa, creo que no lo he mencionado, es a nivel mundial, entre naciones ricas y no tan ricas. Ese programa que se ha adoptado en todos los países, pues ya está en su etapa terminal con la crisis del 2008 y 2009. A raíz de esto es que sacó la UNCTAD el informe, en el que aquí voy a poner vínculos para acceder a estos informes. Habla sobre cómo el programa neoliberal ya se agotó y hay que dar un golpe de timón. Las cosas tienen que marchar ya en otra dirección. Y eso fue hace 10 años, en 2009. Y estos cambios, como son muy profundos a la hora de que son instrumentados, también el retirarlos no es fácil. Entonces se ha tomado sus años desde aquel informe y muchos otros, no ha sido el único que han declarado el estado terminal del neoliberalismo. Entonces para acá cuesta trabajo irse adaptando. Todavía todo este gobierno de Peña, un gobierno de transición hacia otro modelo más keynesiano, es decir, un modelo más en el que los gobiernos tienen más intervención, más necesidad de tomar decisiones respecto a los futuros de las naciones, y empezar a reducir un poco el poder a las finanzas globales, empezarle a poner acotaciones, ¿no? Todavía ahorita hace poco los banqueros en la reunión que hubo en Acapulco recientemente, estamos en marzo de 2009, los banqueros todavía estaban un poco temerosos de que el nuevo presidente López Obrador fuera a quitarle la autonomía al Banco de México. Quiere decir que ya empieza a haber un poco ese temor. No sabemos qué tan fundado sea, ¿no? Pero es cierto que ya poco a poco van cambiando las cosas, y aunque no sabemos hacia dónde, sí sabemos que nos tenemos que alejar del programa llamado neoliberal. Bueno, esta fue nada más así a bocajarro una reflexión muy rápida, sin dar a muchos nombres de presidentes ni de personajes. No pude cubrirlo todo, pero traté de abarcar entonces pues las tres cosas que decía, ¿no? En un principio, como el neoliberalismo lo podamos entender en términos de como ideología, que parte del solo hecho de que la economía es una ideología, la forma de gobernar, es decir, desmantelando las estructuras tradicionales del Estado que conocimos como desarrollo estabilizador en el caso mexicano, y generando nuevas estructuras, ¿no? Privatizando. Y una cosa que de hecho es bueno mencionar, durante el neoliberalismo surgen una serie de, así como hongos de organizacioncitas, ¿no? En defensa de esto y del otro, y se hacen llamar organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles. Es decir,
ellos se arrogan o se ven a sí mismos como aquellos que van a hacer aquello que el gobierno debió hacer, pero no hacen, ¿no? Entonces ellos lo van a hacer, y entonces el gobierno les pasa ahí un poco, de manera más o menos discrecional, dinero a una cantidad enorme de organizaciones no gubernamentales, como parte del desmantelamiento del gobierno, y se impone una nueva palabrita y concepto, que es el de gobernanza, ¿no? Es el desmantelamiento del poder estatal, del poder de un gobierno, y pulverizarlo hacia una cantidad enorme de organizaciones, muchas veces de ellas no lo que en inglés se llama accountable, o sea, que no son susceptibles de rendir cuentas. Y para cubrir las apariencias, esta es una tesis que muchas personas tenemos, yo lo vengo sosteniendo desde hace muchos años, se ponen estas organizaciones de la transparencia, ¿no? Transparencia internacional y organismos de vigilancia, disque, ¿no? Donde están gentes como Denise Dresser y gente de ahí del CIDE o SIDA o esa universidad, ¿no? Y del ITAM, ¿no? O sea, académicos o exacadémicos, ¿eh? Entonces, todo lo que antes hacían las universidades se pasan o a ONGs o a think tanks, ¿no? En donde ahí pueden empezar a generar pensamiento nuevo, neoliberal. Y entonces las universidades ya no pueden ejercer presión, porque están estos nuevos think tanks, ¿no? Que son otras organizaciones gubernamentales, pero ya no para hacer obras de beneficencia, sino para sustituir la labor de lo que debería de hacer el aparato estatal de universidades públicas, ¿no? Y entonces son ahora los centros de pensamiento. Entonces es lo que digo, se desmantelan las estructuras tradicionales y pululan todas estas organizacioncitas de toda clase, ¿no? Entonces el neoliberalismo es una ideología, es una forma de gobierno, y por último es el paquete económico que lo compone. Cubrí algunos de los más importantes aspectos de este paquete económico, y bueno, eso es todo. Si no, se va a alargar demasiado el video y ya creo que dije demasiado. Si faltaron cosas por cubrir, pues las podré ir cubriendo en subsecuentes videos. Hasta luego.